Hola, ¿cómo están? Antes que nada quiero hacer una aclaración. En este año 2023, segundo cuatrimestre, la anestesiología para técnicos está dada de una forma muy desorganizada. Vamos a aclarar esto de entrada. Se está dando unidad 1, que es anestésicos inhalatorios, o sea, todas sus generalidades, y unidad 3, que es vaporizadores. Eso entraría en el primer parcial. No hay una comparación como fue años pasados con unidad 2, con TIVA o TIVA. O sea, TIVA, que es unidad 2, se la saltean. Dan unidad 1 y unidad 3. Eso es lo que incluye para el primer parcial. Después, en el parcial 2, ahí sí incluiría TIVA, unidad 4, sistemas abiertos, sistemas cerrados, y unidad 5, que es la unidad final, que es guías de la verificación del funcionamiento de las máquinas de anestesio. Yo como todavía no lo leí estos apuntes, todavía no están en el campus, no sabría decirles, pero nada, está dado de una forma tal que confunde a los que alguna vez recursaron, pero bueno, así está el país. Así están las cosas, país. Hola a todos, mi nombre es Ivana Sagastumes y los voy a estar acompañando en la clase de anestésicos inhalatorios y en la clase de sistemas y circuitos de ventilación en anestesia. En ambas clases vamos a incluir un cuestionario guía para que puedan enfocar la lectura. Vamos también a agregar un PDF a modo de dossier como bibliografía complementaria y les vamos a dejar las clases en PDF para que puedan tomar apuntes. Para dar comienzo a la clase de hoy, vamos a hablar de anestésicos inhalatorios. Es importante hacer una breve reseña de cuáles son los que fueron utilizados en los últimos años. En 1956 nació el alotano, le siguió el enflorano, el isoflorano, el deflorano, y en el 90-91 el sevoflurano, que es el que actualmente se usa con mayor asiduidad. Me parece importante destacar que cada uno de los colores de estos agentes inhalatorios se corresponde con los vaporizadores y es característico de cada agente. Como todo agente farmacológico, es importante poder clasificarlo. Los agentes inhalatorios que estamos utilizando actualmente son agentes halogenados fluorados de tipo éter. Entre ellos encontramos al isoflurano, al sevoflurano y al deflurano. El alotano es un tipo de agente halogenado fluorado hidrocarburo. Otra cosa importante es hablar de las familias y las generaciones de agentes inhalatorios. La primera generación incluye al cloroformo y al óxido nitroso, siendo el óxido nitroso el único que se encuentra actualmente en uso. La segunda generación fue dejada de lado por su alto poder explosivo. La tercera incluye al alotano y al enflorano. Y la cuarta es la que se encuentra actualmente en uso, con el isoflurano, el deflurano y el sevoflurano. Si nos preguntamos qué agente anestésico inhalatorio inorgánico está en uso actualmente, la respuesta es óxido nitroso. Cuando hablamos de un fármaco, es importante saber cuál sería el fármaco ideal que necesitamos conseguir. Como agente inhalatorio ideal, necesitamos que el mismo no sea ni explosivo ni inflamable con otros gases anestésicos o con los agentes como aire comprimido y oxígeno. No debería ser tóxico, aunque por ejemplo el compuesto A del sevoflurano, que se produce a altas temperaturas y bajos flujos, está demostrado que puede causar efectos teratogénicos y efectos dañinos en la salud de los animales. También debería ser no irritante ni tener un olor desagradable. ¿Por qué es esto? En anestesia pediátrica, los agentes inhalatorios son la primera opción para generar la inducción anestésica. Al ser irritante, genera disconfort en el paciente, aumenta el número de secreciones, puede, por ejemplo, facilitar la aparición de un laringoespasmo. El olor desagradable disminuye la cooperación de los pacientes. Por este motivo, que no sea irritante y que tampoco tenga un olor desagradable es fundamental. También debe ser estable químicamente, deben ser fáciles de guardar y no deberían degradarse con la luz. Deberían también tener poca metabolización e inexistencia de metabolitos nocivos
Y algo sumamente importante es su baja solubilidad. La solubilidad se correlaciona básicamente con la velocidad de inducción. Cuando la solubilidad es baja, la inducción anestésica es mucho más rápida. Esto lo vamos a ver más adelante. Otra característica importante que deberían tener todos los inhalatorios es la mínima repercusión cardiorrespiratoria. La estabilidad hemodinámica al momento de la inducción y el mantenimiento de la anestesia es algo fundamental para la salud de los pacientes. También es cierto que a dosis anestésicas pueden producir relajación muscular. Si alguno de ustedes ya ha estado en quirófano y se ha encontrado con una cirugía que ya está promediando el final y el cirujano le dice al anestesiólogo que necesita relajarlo, el anestesiólogo va a estar un poco reticente a volver a administrarle un relajante muscular, porque se va a quedar pegado, como solemos decir en la jerga. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Es aumentar la dosis de Seborane, por ejemplo, y aumentar la dosis de remifentanilo para poder potenciar este efecto de relajación muscular que se puede llegar a dar con los anestésicos inhalatorios. Obviamente que no siempre es suficiente y en muchas oportunidades uno va a tener que reinyectar relajante muscular. Pero digamos que esta sería una de las condiciones por las cuales se aumenta el inhalatorio cercano, digamos, al final de la cirugía, para tratar de potenciar la relajación. Otra de las cosas importantes es que debería poder permitir el uso de concentraciones altas de oxígeno con concentraciones altas o bajas de inhalatorio, y a su vez producir a dosis analgésicas una leve hipnosis. Cuando hablamos de las características generales de los anestésicos inhalatorios, nos referimos, por ejemplo, a que son hidrocarburos con átomos halogenados, es decir, que poseen en su estructura molecular flúor, bromo y cloro, además de hidrógeno y carbono. A temperatura ambiente se encuentran en fase líquida, por lo que precisan la acción de un vaporizador para pasar a fase gaseosa. Si se rigen por la Ley General de los Gases, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Siguen la ley de Paul-Bert, que dice que la profundidad anestésica depende del valor anestésico en el aire inspirado. Es decir, a mayor apertura del dial, mayor concentración de anestésico, mayor será su concentración sanguínea y la potencia anestésica. También es cierto que se absorben a partir de difusión pasiva, a favor de un gradiente de concentración o presión parcial, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de difusión pasiva, estamos hablando de un proceso que no requiere energía y se da a través de una membrana biológica a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué entendemos por gradiente de concentración? Entendemos como el pasaje de una molécula desde una zona donde hay más concentración a menor concentración. Miremos este gráfico. Acá podemos ver que la membrana lipídica separa dos fases, la extracelular de la intracelular. Todos se encuentran digamos, en la fase extracelular. Como acá hay mayor concentración que acá, se va a poder producir el proceso de difusión pasiva, que es el pasaje de moléculas a favor de un gradiente de concentración, de mayor gradiente a menor gradiente, hasta que se encuentren en equilibrio, es decir, la misma concentración a ambos lados de la membrana. Esta ley de Fick es lo que justifica este tipo de difusión pasiva. Si tenemos que tener en cuenta los factores que modifican esta constante de difusión, que es lo que permitiría el pasaje de moléculas a través de la membrana, podemos decir que una es el tamaño. Una molécula pequeña pasa con mayor facilidad que una muy grande, igual que la forma, el grado de ionización y muy importante la liposolubilidad. A mayor liposolubilidad, mayor pasaje a través de la membrana. Cuando hablamos de la Ley General de los Gases, que vimos hace un rato, hablamos de la ley de Fick, de Dalton y de Graham. La ley de Fick, que explica la difusión, habla de la tasa de difusión de un gas, que dice que es directamente proporcional a la diferencia de presiones parciales de ese gas y al área de la membrana e inversamente proporcional al grosor. Entonces, Fick dice que a mayor grosor de membrana hay menor difusión y que a mayor diferencia de concentraciones, es decir, más moléculas hay de este lado, mayor va a ser el gradiente y mayor va a ser el pasaje de esa molécula a través de la membrana. Y también es cierto que no es lo mismo que haya solamente una membrana de este tamaño
a una membrana de este tamaño. Mayor área de membrana me da mayor área para difundir. Cuando hablamos de la ley de Dalton, hablamos de la suma de presiones parciales de cada gas, que, digamos, es igual a la presión total de la mezcla de un gas. ¿Qué quiere decir? Que en un solo recipiente, ponga un solo gas o dos gases distintos, la suma total de esas presiones va a ser la misma que este gas por separado. En cuanto a la ley de Graham, lo que habla es de velocidad de difusión y dice que es inversamente proporcional a las raíces cuadradas de la masa molar y directamente proporcional a la solubilidad. Es importante que tengamos en cuenta el concepto de solubilidad porque va a ser sumamente relevante al momento de la inducción anestésica. Acá podemos ver las estructuras moleculares. Las estructuras moleculares no las van a tener que estudiar, pero sí me parece interesante mostrarles cuáles fueron las diferencias moleculares que llevaron a cabo para poder modificar el agente inhalatorio en cuestión. Todos tienen flúor y todos tienen carbonos con hidrógenos, pero por ejemplo, el enflorano tiene el cloro acá, y para hacer isoflorano lo cambiaron de lugar. El deflorano agregó un flúor y sacó el cloro, y así sucesivamente. Vamos a hablar ahora un poco de conceptos básicos en los que se refiere a anestésicos inhalatorios. El concepto de CAM es muy importante porque mide la potencia de un anestésico inhalatorio. CAM significa concentración alveolar mínima. ¿Qué quiere decir esto? Es la mínima concentración alveolar de un anestésico a la cual el 50% de los pacientes no se mueve ante una incisión quirúrgica. A partir de este concepto van a surgir tres conceptos diferentes, que son la de CAM-Awake, CAM-Bar y CAM-95. Hablar de la CAM a secas o CAM-50, en la que el 50% de los pacientes no se mueve ante una incisión quirúrgica, es un poco bajo, porque quiere decir que tengo 50% de probabilidades de que en la cirugía mi paciente se mueva. Entonces, aparece el concepto de CAM-95, que es la mínima concentración alveolar en el que el 95% de los pacientes carece de respuesta motora a un estímulo doloroso. Otra de los conceptos importantes es el de CAM-Bar, que es la respuesta de bloqueo adrenérgico. La CAM valora el bloqueo de la respuesta neuroendocrina ante un estímulo doloroso. Por ejemplo, si un paciente experimenta dolor, se ve reflejado en un aumento de presión arterial o un aumento de frecuencia cardíaca. Cuando la anestesia es lo suficientemente profunda y alcanza la CAM-Bar a una CAM de 1.5, implica que ya no va a tener respuesta al dolor. Y en cambio, la CAM-Awake, que es la CAM despertar, nos habla de la concentración alveolar del agente inhalatorio en la que el 50% de los pacientes va a abrir sus ojos al llamado. Por ejemplo, esto se ve fácilmente al momento de despertar. Si ustedes han estado en quirófano, habrán visto que nosotros solemos mirar el Seborane, por ejemplo, exhalado, y esperamos hasta un 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la CAM está entre 0,3 y 0,5, la mitad de los pacientes en la anestesia, si uno los llama, va a abrir los ojos. Pero quiere decir que si la CAM es aún más baja, las probabilidades de despertar son mayores. Entonces, esperamos un 0,2 para poder despertarlos con mayor facilidad. Otra cosa importante que cabe destacar es que la anestesia profunda puede ser definida como CAM por 2 o 2 CAM. Cuando hablamos de anestésicos inhalatorios, es importante tener en cuenta los factores que modifican la potencia del anestésico, es decir, la CAM. Cuando una CAM es alta, quiere decir que se requiere mayor cantidad de agente inhalatorio para producir un efecto, es decir, que su potencia es menor. Cuando una CAM es baja, quiere decir que su potencia es alta. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el alotano, el enflorano, el isoflorano, el deflorano, el sebo y el óxido nitroso. El seborane, por ejemplo, tiene una CAM de 2. Y el deflorano, una CAM de 6,3. La CAM, al ser casi 3 veces más de deflorano que de sebo, implica que el deflorano es mucho menos potente que el seborano. Ahora bien, es importante tener en cuenta que no solamente es una propiedad intrínseca del agente inhalatorio, también hay factores externos que pueden modificar para mayor o para menor la potencia de
del agente inhalatorio. Cuando, por ejemplo, queremos dormir a un anciano, necesitamos mucho menos Seborane que cuando tratamos de dormir a un pediátrico. Generalmente, en pediatría, se realizan inducciones anestésicas con Seborane al 5 hasta el 8%. También es cierto que aquellos fármacos que utilizamos en la premedicación o en la medicación preanestésica ayudan a disminuir la CAM, porque aumentan la potencia, como son las benzodiazepinas, midazolam, agentes anestésicos como el propofol, opioides como el fentanilo. También es cierto que las H's nos ayudan también a disminuir la CAM, aumentando la potencia. Un paciente frío, un paciente que tiene baja natremia, un paciente hipotenso o un paciente que está desaturando, es mucho más factible que se duerma más rápido. Los factores que aumentan la CAM, es decir, que disminuyen la potencia, además de los pacientes pediátricos, son el aumento de temperatura y el aumento del consumo de alcohol. ¿Por qué? Por una estimulación hepática de enzimas. Vamos a pasar ahora a lo que es la farmacodinamia de los anestésicos inhalatorios. ¿Qué es la farmacodinamia? Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos de acción. En pocas palabras, es decir, ¿qué le pasa al organismo cuando yo administro un fármaco? Cuando hablamos de mecanismos de acción, es importante tener en cuenta qué es lo que produce en el organismo. Vamos a encontrar dos fundamentales. El incremento del umbral del potencial de acción a través de un aumento de permeabilidad de cationes o un aumento de permeabilidad de calcio. O la alteración del estado físico de la membrana, es decir, la teoría lipídica, la teoría de hidratación y la teoría proteica. Se dice que el sitio de acción donde actúan los anestésicos inhalatorios es la parte hidrofóbica de la membrana plasmática, es decir, que se unen a los lípidos y a las proteínas de membrana. Por lo cual, podemos decir lo siguiente. Los anestésicos generales inhalatorios, prolongan la apertura del canal y aumentan la inhibición postsináptica dentro del cerebro. Por ejemplo, acá vemos una sinapsis neuronal. Tenemos la membrana postsináptica y la presináptica. Y vemos que la liberación del GABA es facilitada a través de la entrada de calcio. ¿Qué hacen los anestésicos inhalatorios? Al unirse al receptor GABA, lo vuelven permeable al cloro y producen la hiperpolarización de la célula. Es decir, que los anestésicos volátiles tienen una potencia baja, pero alta eficacia por los receptores GABA. Vamos a tratar de explicarlo a partir de las teorías de mecanismos de acción. La primera de ellas es la teoría unitaria de acción de Meyer-Overton, que dice que el efecto anestésico aparece cuando cierto número de moléculas ocupa el sector hidrofóbico de la membrana. Es decir, que a medida que aumenta el número de moléculas en la membrana, aumenta la potencia anestésica, sin mediar receptores. En cuanto a la teoría de expansión de la membrana, habla de algo similar, pero enfocado desde otro punto de vista, que dice que a medida que las moléculas de agente anestésico empiezan a ingresar en la membrana, hacen que ésta se expanda, es decir, aumente su volumen. Entonces, hay una mayor separación de estas moléculas. Al estirar esas moléculas de membrana, se obstruirían canales iónicos y alterarían las propiedades, permitiendo el efecto anestésico. Otra de las teorías de un posible mecanismo de acción es la de transición y separación lateral de fases. ¿Qué es lo que dice? Que se altera de nuevo la configuración y la permeabilidad de la membrana, ya sea por parte de ácidos grasos o de proteínas. Otra de las posibles teorías es la de fluidificación de membranas. ¿Qué dice? Que mediante, la unión del agente inhalatorio
se estarían abriendo canales iónicos, aumentando el volumen de las proteínas, y por eso se fluidificaría más la membrana, es decir, atraería más agua, se volvería más líquida, más acuosa, y los lípidos de la membrana perderían poder o potencia. Otra teoría es la de la disminución de la conductancia, que esta es la que se relaciona con lo que vimos anteriormente, que es la activación de los receptores GABA y la hiperpolarización de la membrana. Y por último, es la hipótesis del receptor proteico, que son los receptores del sistema nervioso central responsables de la apertura o cierre de, digamos, de otros canales. Es interesante poder hablar de el sitio de acción de los anestésicos inhalatorios y el efecto a nivel del sistema nervioso central. Buscamos efectos de anestesia, inconsciencia e inmovilidad, y cada uno se da en un sitio diferente. Cuando hablamos de amnesia, hablamos de un sitio de acción en el hipocampo, en la amígdala y en el lóbulo temporal medio. Cuando hablamos de inconsciencia, hablamos de corteza cerebral, de tálamo y de formación reticular. Y cuando hablamos de movilidad, ya no estamos hablando a nivel del sistema nervioso central en lo que sería la cabeza, el cerebro, sino directamente en la médula espinal, afectando directamente los agentes inhalatorios a los cordones posteriores y a las neuronas motoras. Si vemos acá en este gráfico, podemos observar lo siguiente. El primer efecto que se da a CAMs muy bajitas es el efecto amnésico. Cuando subimos la CAM, aumenta a nivel de la inconsciencia. Y después, a CAMs mucho más altas, aparece la inmovilidad del paciente. Las flechitas nos ayudan a ver el sitio de acción, tanto amnesia como inconsciencia a nivel cerebral, e inmovilidad a nivel medular. Vamos ahora a hablar de los anestésicos inhalatorios en cuanto a su farmacocinética. Habíamos dicho que los agentes inhalatorios en estado gaseoso se absorbían por el proceso de difusión pasiva, que no requería energía, pero sí requería un gradiente de concentración, es decir, un movimiento de moléculas desde una zona de alta concentración a una de menor concentración. Las etapas de difusión, en lo que sería una anestesia inhalatoria o un agente anestésico inhalatorio, están distribuidas en dos, la etapa pulmonar y la etapa de distribución a los tejidos y etapa de eliminación. La primera, que es la etapa pulmonar, implica lo que sería la velocidad en la que ingresa el agente inhalatorio al cuerpo. Los agentes inhalatorios habíamos dicho que dependen muchísimo de la solubilidad, y habíamos dicho que una baja solubilidad permitía una rápida inducción anestésica. ¿Por qué es esto de esta forma? Por lo siguiente. Volvamos un segundo e imaginemos de nuevo el proceso de difusión. Cuando algo está con baja solubilidad, algo es poco soluble, rápidamente aumentan los niveles en sangre, porque no se puede redistribuir. Entonces, cuando yo quiero equiparar algo desde un lado para el otro, ¿sí? Y esto es algo poco soluble, rápidamente voy a lograr el equilibrio y la inducción va a ser mucho más rápida. De lo contrario, cuando un agente inhalatorio es poco soluble, como es el caso del óxido nitroso y el sevoflurano, la inducción es rápida, pero cuando se produce, por ejemplo, con el alotano, la inducción es más lenta porque es mucho más soluble. Vamos a tratar de explicarlo nuevamente. Suponiendo que yo tengo una membrana que divide dos componentes, y uno es muy soluble. Entonces, a medida que entra, eso se va a ir y se va a redistribuir en el cuerpo. Entonces, siempre voy a seguir teniendo esa diferencia de concentración de un lado a otro de la membrana, lo que va a hacer que la inducción sea lenta porque va a tardar en igualarse la concentración. En cuanto a la etapa de distribución a los tejidos y la etapa de eliminación, depende exclusivamente del coeficiente de partición grasa-sangre, que determina la velocidad de despertar. Es decir, ¿cuánto tarda el paciente en despertar?
va a depender de a qué tejido llegó a distribuirse el agente y de cómo es eliminado por el cuerpo. Vamos a ver esta imagen de acá. Acá podemos ver el gradiente boca-alveolo con sevoflurano. La fracción inspirada es lo que resulta de la apertura, digamos, del dial del vaporizador. Cuando la fracción inspirada del sevoflurano es del 1% y la concentración alveolar es de 0,85, nosotros podemos ver que acá hay una diferencia de concentraciones. Eso implica que hasta que esto no se iguale con esto, va a seguir ingresando agente inhalatorio. ¿Cuáles son las principales determinantes de esa transferencia desde la fracción inspirada a la concentración alveolar? Son las siguientes: la presión parcial inspiratoria, la ventilación alveolar y la característica del sistema anestésico. Cuando la presión parcial de inspiración es muy alta, se genera mayor diferencia de concentración. Pero a su vez, cuando la ventilación alveolar es muy alta, esto se va lavando con más frecuencia. Entonces, permanentemente esto se va vaciando y permite el ingreso de más agentes anestésicos. Cuando hablamos de qué efectos aumentan la concentración alveolar de gases, tenemos que hablar del efecto de concentración y del efecto del segundo gas. Vamos a hablar del primero, el efecto de concentración. Básicamente consiste en que a mayor fracción inspirada del inhalatorio, mayor es la velocidad con la que aumenta a nivel alveolar. Entonces, quiere decir que más rápido quiero dormir a un paciente, a más concentración debería yo poner el dial, por ejemplo, del Seborane, para rápidamente aumentar esas concentraciones a nivel alveolar y después se distribuyan al cuerpo. Ahora bien, vamos a ver el efecto del segundo gas, que es un poquito más complicado. Lo que estuvimos viendo hasta ahora es lo que pasaba con un solo gas. El efecto del segundo gas incluye siempre al óxido nitroso. ¿Qué es lo que hace el óxido nitroso? Como habíamos visto, la CAM del óxido nitroso es de 104, es muy alta. Entonces, genera mucha más presión dentro del alveolo, disminuyendo la cantidad de, por ejemplo, Seborane que se necesita para alcanzar la presión rápidamente. Es decir, que es como un agente que rápidamente se absorbe para disminuir la concentración de un segundo agente. Es decir, yo quiero dormir a un paciente con Seborane, perfecto. Lo dormimos con Seborane, pero vamos a tardar, les digo, 4 minutos. Bien. Ahora, si yo agrego óxido nitroso primero, el óxido nitroso va a ganar presión mucho más rápido que el Seborane. Entonces, el óxido nitroso agregado al Seborane aumentan las concentraciones de los dos al mismo tiempo, disminuyendo el tiempo que tarda el Seborane normalmente en generar esa presión. Entonces, la inducción la haría mucho más rápido. Vamos a hablar ahora un poco de los coeficientes de partición. Los coeficientes de partición pueden ser sangre-gas, aceite-gas o la misma concentración alveolar. Cuando hablamos del coeficiente de partición sangre-gas, hablamos de lo que pasa desde el alveolo hasta la sangre. ¿Qué es lo que básicamente implica el coeficiente sangre-gas? Es la solubilidad que tiene el fármaco en la sangre. Nosotros podemos decir que a menor coeficiente sangre-gas, mayor va a ser la inducción anestésica, el tiempo de inducción anestésica. ¿Por qué? Porque si el coeficiente sangre-gas es bajo, implica indirectamente que la solubilidad es baja. ¿Sí? Entonces, a mayor inducción, menor coeficiente sangre-gas. ¿Por qué? Porque es rápida, no se pierde por ningún lado. Poca solubilidad aumenta rápidamente la presión en la sangre y se equipara rápidamente con la alveolar. Entonces ejerce su efecto, ¿sí? Si la solubilidad fuese mayor, todo lo que ingresa a la sangre es redistribuido en el cuerpo. Entonces, a nivel local,
esa concentración no es tan alta. Entonces sigue todavía el gradiente permitiendo el ingreso de más agente inhalatorio. Ahora bien, cuando hablamos del coeficiente de partición aceite-gas, estamos hablando de lo que sucede a nivel del tejido cerebral. ¿Por qué hablamos de aceite? Porque es igual a lípidos y el cerebro es rico en lípidos. También decimos que cuanto más liposoluble es el agente, más se va a retener en el sistema nervioso central. Y podemos decir entonces que es proporcional a la potencia del anestésico. Vamos de nuevo. Cuando hablamos de coeficiente de partición sangre-gas, hablamos de solubilidad y de velocidad de inducción. Cuando es poco soluble, rápidamente alcanza la inducción anestésica. Es rápido inductor. Cuando hablamos del coeficiente de partición aceite-gas, estamos hablando también de liposolubilidad, pero vista desde el punto de vista de potencia. Entonces, sangre-gas, velocidad. Aceite-gas, potencia. Rápidamente, para volver a repetir los conceptos y lograr que se fijen, vamos a volver a repetirlos. Cuando tenemos un coeficiente sangre-gas elevado, hablamos de que la liposolubilidad del agente anestésico también es alta. Quiere decir que se va a redistribuir y si se redistribuye, no va a aumentar rápidamente la concentración. Entonces, va a seguir ese gradiente entre alvéolo y sangre permanentemente permeable a eso. Y va a tardar mucho en elevar presiones e en inducir la hipnosis, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. El óxido nitroso tiene una liposolubilidad baja porque el coeficiente sangre-gas es bajo. Perdón. Y el alotano, por ejemplo, es muy liposoluble y tarda más en dormir al paciente. ¿Sí? En cuanto al coeficiente aceite-gas, habíamos dicho que se relaciona directamente con la potencia anestésica. A mayor coeficiente sangre-gas, mayor liposolubilidad, mayor potencia anestésica. Y habíamos dicho que cuando la potencia anestésica es mayor, la CAM es menor. Vamos ahora a hablar del concepto de concentración de gas alveolar y los factores que lo determinan. A medida que el inhalatorio ingresa al organismo, la concentración alveolar se va a equilibrar con la concentración inspirada de oxígeno. Podemos decir de esta forma que a medida que el agente inhalatorio se va redistribuyendo del cuerpo, el coeficiente alveolar es menor al coeficiente inspirado de ese gas, porque sigue entrando, ¿sí? Es decir, que es directamente proporcional a la presión parcial. Una captación alta del anestésico, porque es mucho más liposoluble, ocasiona una inducción más lenta, porque las presiones parciales en la arteria no logran elevarse, se sigue redistribuyendo. Ahora bien, ¿cuáles son los factores determinantes de esta captación? La primera es el coeficiente de partición sangre-gas. Sabemos entonces que esto está directamente relacionado a la liposolubilidad del agente, es decir, una baja solubilidad, más rápidamente se elevan las presiones parciales y se llega al equilibrio. Un gasto cardíaco elevado, más rápido pasa la sangre por ahí, digamos, para decirlo fácil, más rápido se lava. Entonces, a mayor gasto cardíaco, más tarda el agente en poder alcanzar presiones, porque si lo va lavando todo el tiempo, no llega a equilibrarse nunca. Y otra de las cosas es el gradiente alveolo-veloso de presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que es lo que me devuelve el cuerpo cuando ya terminó de recircular todo. Ahora bien, la distribución de los agentes inhalatorios no siempre es igual en todos los compartimentos del cuerpo. Los tejidos se saturan en función de su masa, su perfusión y la misma solubilidad del anestésico.
En el cuerpo podemos distinguir 4 compartimentos: el cerebro, corazón, riñón e hígado, el músculo, el tejido adiposo y los huesos, ligamentos y cartílagos. Los más irrigados, con un 75% del gasto cardíaco, es el primer grupo. Por eso, es rápidamente llega a su equilibrio. Son los primeros órganos que alcanzan una buena cantidad de anestésicos inhalatorios. El segundo compartimento que recibe anestésicos inhalatorios, pero que tarda mucho más en llegar al equilibrio, es el músculo esquelético. ¿Por qué tarda más? Porque recibe muy poco flujo de gasto cardíaco. El tercero es el tejido adiposo, que a diferencia del cerebro y el músculo, el tejido adiposo tarda días en llegar al equilibrio. Tiene alta liposolubilidad, pero muy bajo gasto cardíaco, es decir, pese a que puede almacenar un montón, no le llega tanta sangre, entonces tarda mucho en poder alcanzar a saturarse, ¿sí?, de anestésico inhalatorio. Y por último, los huesos, los ligamentos y los cartílagos representan el grupo que menos captación tienen de anestésicos inhalatorios. Este es un gráfico que explica lo que acabamos de decir en cuanto a los compartimentos tisulares. El flujo de gas fresco pasa a través del vaporizador y carga al circuito de anestesia con el agente inhalatorio. Este agente inhalatorio, mediante el proceso de ventilación, llega a los alvéolos a través de lo que sería un gradiente de concentración. En el alvéolo, con mucha presión de agente inhalatorio, se ejerce de nuevo otro pasaje de difusión, porque en el flujo sanguíneo que pasa a través de los capilares no posee un gradiente una concentración de agente inhalatorio lo suficiente para impedir el pasaje. Como hay una diferencia, siguen entrando hasta que se igualen. Cuando este flujo sanguíneo pulmonar lleva la redistribución de sangre arterial a todos los demás compartimentos, podemos ver que el primer compartimento es el del cerebro. El segundo compartimento, con una línea mucho más pequeña, es del músculo. Y recién el tercero es el de la grasa. Una vez que todo esto es redistribuido, vuelve a la circulación. Es lo mismo que pasaría acá. El gas alveolar tiene esta cantidad. En la sangre aumenta esa cantidad. En el cerebro, como es muy liposoluble, la cantidad también está muchísimo más aumentada. Pero siempre reflejan lo mismo. ¿Por qué? Porque esta concentración de acá es la que se relaciona con esta concentración de acá, que a su vez permitió concentrarse en el cerebro de esta forma. Vamos a verlo de otra forma. Cuando nosotros recién iniciamos el proceso de la anestesia, rápidamente se alcanzan concentraciones altas en lo que es el circuito de anestesia al abrir el vapor. Lo segundo que se llena, por así decirlo, es la línea celeste, que es la de los alvéolos, es decir, la fracción inspirada, lo que llega al alvéolo. Lo tercero es lo que es más liposoluble. ¿A dónde se distribuye por primera vez? Al cerebro, la línea violeta. ¿El cerebro por qué? Porque tiene una alta perfusión. ¿Sí? Por último, a los músculos y casi insignificantemente a la grasa. ¿Cuándo toma relevancia la grasa? Dentro, por ejemplo, de un retraso del despertar en pacientes obesos. Los pacientes obesos, como tienen más grasa, captan un poco más de anestésico que el resto de la gente. Entonces, hasta lograr la redistribución desde la grasa, se retrasa el despertar. En cuanto al metabolismo y a la eliminación, tenemos que entender que se lleva a cabo en 2 órganos principales, el hígado y el riñón, a través de un proceso de biotransformación. En el hígado, la principal enzima que lo lleva a cabo es el citocromo 2E1, que es dentro del citocromo P450. Pero lo importante es que ustedes recuerden el 2E1. Otras formas de eliminarlo es a través de pérdida transcutánea de gas y a través de la exhalación. En cuanto al proceso de biotransformación, podemos ver que el que más se biotransforma es el alotano. Le sigue el enflorano, el sebo
y muy poquito el isoflorano. El único que no se metaboliza es el gas inorgánico, que ya habíamos dicho, el óxido nitroso. Factores que influyen en la eliminación, nuevamente, la solubilidad del gas. Más soluble es, más se acumula en los tejidos, entonces va a tardar más en eliminarse. También de la ventilación alveolar. Más ventila un paciente, más rápido lo puede llegar a eliminar. Así cuando yo lo quiero inducir, aumento mucho la concentración inspirada, cuando lo quiero despertar, ¿qué hago? Cierro el vaporizador y aumento el flujo y aumento la ventilación del paciente. ¿Para qué? Para que se vaya lavando mucho más rápido. Otra de las cosas es el flujo cerebral elevado. Este flujo cerebral es lo que hace que rápidamente se alcancen condiciones de equilibrio y se generen los efectos de los anestésicos inhalatorios. El flujo de gas fresco es lo que acabamos de decir. Para despertarlo más rápidamente, cierro el dial, abro el flujo y a tope. Duración de la anestesia, más tiempo, más acumulación, sobre todo cuando los pacientes son obesos. ¿Por qué? Porque la grasa acumula anestésicos inhalatorios. Muy poco, porque tiene poca perfusión y es el tercer compartimento que la recibe. Pero si dura mucho la cirugía y el paciente es muy obeso, ya eso que era poco empieza a tomar más significación. Y por último, esto que parece un desastre de números y cosas, vamos a tratar de explicarlo. En cuanto al metabolismo de los anestésicos volátiles halogenados, vamos a hacer hincapié en el alotano, en el enflorano y en los que estamos hoy en día utilizando. El alotano, a diferencia de todos los demás, olvídense del metoxiflorano, a diferencia de todos los demás, incorpora como enzima oxidativa al CYP2A6. Todos los demás tienen el 12,1, que les había dicho anteriormente. Y por último, las enzimas reductoras también intervienen en el alotano y no en el resto, que son el 2A6, que también es oxidativa, y el 3A4. Y algo importante también que está bueno para destacar. La toxicidad hepática es muy frecuente en el alotano, poco en todos los demás. Pero en el enflorano, la toxicidad renal es significativa. Bien, y esto ha sido todo para la primera clase de anestésicos inhalatorios. La próxima clase vamos a ver y hablar un poquito de cada uno de los agentes anestésicos en particular. Cualquier duda que tengan, se ponen en contacto conmigo o lo resolvemos en la clase que viene. Muchas gracias.